Bienvenidos. Esta noche vamos a hablar de un hecho que ha sido noticia mundial y casi ha acaparado todos los titulares de las últimas 24 horas, pero que también tiene lecciones y repercusión en lo nacional. Ya van a ver por qué. Y me anticipo a recordarles algo de eso. El presidente Noboa dijo en una reciente declaración para la revista Semana que se había librado por lo menos de de varios atentados criminales contra él, por toda la lucha que está llevando en el Ecuador. Bueno, Donald Trump se va librando ya de 4. Algunos dicen 3, eso dijo la Casa Blanca en su información oficial, pero no recuerdan del atentado en Butler. Después fue en Pensilvania, primero uno en Las Vegas, luego en West Palm Beach. Estaba jugando golf y se escondió tras unos matorrales, el que pretendía atacarlo, y finalmente el día anteayer en el hotel Washington Hilton. Empecemos revisando esa secuencia. Fíjense ustedes cómo al principio está hablando a su izquierda con una periodista que fue la anfitriona de la cena de corresponsales extranjeros, una periodista china, corresponsal en la Casa Blanca. Luego gira hacia su esposa, que está recibiendo una explicación del que iba a ser el gran acto de prestidigitación allí, que las sorprende con algunas tarjetas que de repente seguramente cambia. Van a ver ustedes a la periodista china al fondo que un rato se pone a saludar, inclusive otro rato hace así, pero es asombrada de lo que hace el mago. Muy lejos oirán al menos 4 disparos, muy quedo, y en ese momento de los que están en la mesa, al parecer nadie los oye. La primera que se da cuenta es Melania Trump, que según el estudio del lenguaje y movimiento de labios dice, "What happened?", ¿qué pasó? Y ahí es cuando recién entran a esa parte, 10 segundos después de escuchados los tiros, los agentes del servicio secreto. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hasta el 30 de abril triplicas tus puntos en las marcas participantes. Y además duplicas tus millas en LATAM Pass. Sí, por 400 puntos más $16 recibes con más recompensas. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies.
Yo lamento que este programa especial sea complicado para quienes nos siguen en radio porque habrá algunos momentos de silencio y otros de partes exclusivamente en inglés que para quienes siguen esto por redes o televisión tienen caracteres. En radio les será complicado. Por favor, aguántense esos pocos segundos porque vale la pena en función de los invitados con que conversaremos hoy, que les explicaré más adelante de quiénes se trata. Ahora, hay un movimiento, ahora que se ha cuestionado tanto la reacción que no fue enseguida del servicio secreto, ya vamos a ver que fue desconcertante afuera, en el pasillo, cuando entra el que buscaba disparar a los colaboradores de Trump, el potencial asesino, disparando, de que el servicio secreto y el FBI falló. No este agente que ustedes van a ver, que apenas oye los disparos, sale de donde estaba sentado, estaba entre los asistentes, seguramente camuflado, mimetizado como un invitado más, y va y se para, como estaba, frente a Trump para protegerlo. Impresionante, ¿no? No desenfunda su arma, se pone de escudo y ve para todas partes. Les va a llamar la atención la conclusión a la que lleguemos después de todo lo que anticipamos, pero se las puedo de alguna manera esbozar. Por toda la seguridad mejor posible que se pueda procurar, nadie consigue ser absolutamente invulnerable. Y sobre todo el precio que se pasa es muy alto, porque se pierde el contacto personal con la gente, el público, los electores. Vale la pena. De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos, gracias a la opinión de Javier Manrique, un experto en seguridad personal y protección de personas VIP, César Paz, ex agente del FBI ecuatoriano, Stephanie Macías, analista política internacional de los Estados Unidos, y John Garaycoa, máximo ejecutivo de Max Security. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. El atentado contra Donald Trump es motivo del análisis en estos próximos 60 minutos con los invitados que les anticipé hace pocos instantes. Cabe recordar que este no es el único tipo de mecanismo por el cual ha tratado de asesinárselo. También fue objeto de envío de un sobre por parte de Pascale Cecile Veronique Ferrier. Quiso llegar cartas con ricina casera dirigidas a Trump a la Casa Blanca. Fue condenada a 262 meses de prisión. Otro tipo de planes también han sido desarticulados cuando se reportó de la condena a Asif Merchant, un ciudadano pakistaní acusado de intentar contratar sicarios para asesinar a un político estadounidense durante la campaña del 2024, sin decir cuál. Pero concentrándonos en lo de anteayer, una periodista notable como Patricia Yaniot, que fue la figura central de CNN hasta hace 5 años, dejó notar lo que muchos vieron desde esa misma noche, pero no se han atrevido a decir, sobre todo porque el presidente Trump dijo que había actuado el servicio secreto de una manera excelente. Miren lo que pone Patricia Yaniot en su tweet. Ella dice,
Si hacemos una lista de las muchas fallas del servicio secreto, miren, muchas fallas del servicio secreto, esta compite con el primer puesto. Sacaron primero a Vance y reaccionaron tarde con Trump. Todo esto ocurrió por las acciones de un atacante. Fíjense el video a qué se refiere. En efecto, J.D. Vance, el vicepresidente, estaba más cerca de la puerta de evacuación. Pero ¿por qué ocurre eso? Por una razón protocolar. El protocolo exigía que él esté en ese costado de la mesa, cuando ahí la seguridad debía haberse impuesto. Y es sacado Trump hacia el otro costado, que no es la evacuación principal. Se demora porque cuando él se lanza al suelo, porque le dicen aquello, es para levantar a su esposa, que sí había sido la instrucción, and she was crawling, dicen los gringos, y estaba gateando en procura de la salida. Trump se resistía, dice, wait a moment, wait a moment. Bueno, hubo un periodista de la ABC en español que estuvo allí y cuenta esos dramáticos instantes, David Alandete. 3 disparos se oyeron claramente dentro de la sala en la que Trump se disponía a dar el discurso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Era la primera vez en todas sus presidencias, en las dos, en que el presidente acudía a esta reunión anual de periodistas aquí en Washington. Yo estaba cerca del escenario, se oyó ese estruendo, vi como todo el mundo se agachaba debajo de las mesas con las cabezas cubiertas. Un hábito de los tiroteos que no son tan raros, tan poco comunes aquí en Estados Unidos. El presidente seguía con la mirada atenta a todo lo que sucedía en la sala y en ese momento vimos cómo le evacuaba el servicio secreto a él, a la primera dama y a la secretaria de prensa Caroline Leavitt, que está embarazada. Poco a poco fueron siendo evacuados los integrantes del gabinete que estaban allí. Yo vi cómo sacaban a la directora de inteligencia Tulsi Gabbard, también al secretario de Estado Marco Rubio. Finalmente el presidente salió de esa sala principal del Hotel Hilton y, según nos dijo después, aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca, en la que compareció, intentó mantener la cena, pero el servicio secreto y el FBI se lo desaconsejaron. Ahora consulto sobre esto a un experto en protección de personas de alto perfil o seguridad VIP, a quien conocí cuando Bill Clinton lo invitó Jaime Nebot al Ecuador en 1999-2000. Javier Manrique, que dirige una empresa de seguridad con esa especialidad, está en este momento en Europa, pero aceptó atendernos. Gracias, Javier. Los hechos que han trascendido, lo que veíamos hace un rato, lo que sea Patricio Allaneo, dejan entrever que hubo una fuerte falla en el operativo de seguridad. Por ejemplo, en el hotel donde fue la convención no se ha registrado ni averiguado los antecedentes de todos los que registraron como pasajeros o huéspedes allí. No hubo un chequeo de si habían armas en las habitaciones. No hubo un filtro previo al sitio en donde estaban los del servicio secreto y pasa disparándoles el individuo. Demoraron cerca de 10 segundos en llegar hasta donde Trump, los del servicio secreto, después de escuchados los disparos. En fin, ¿cuáles son las fallas que parecen evidentes en este tema? Carlos, ¿cómo estás? Disculpa, estoy en el extranjero y no te pude contestar antes. Referente a tu pregunta, el servicio secreto americano hace algo que se llama, manda a los agentes que se llama de avanzada. Los mandaron al hotel. Este es un hotel donde ya se hace este evento hace muchísimos años. Es el mismo lugar donde le dispararon a Reagan, no sé si te acuerdas de ese atentado contra él cuando fue presidente. El servicio secreto americano tiene un cordón de seguridad antes del hotel. Dentro del hotel ya está la gente previa, tiene otro cordón de seguridad, tiene la gente que se queda en el hotel o que va a asistir a este evento. Son periodistas famosos, gente de la prensa internacional y nacional americana.
El servicio secreto americano, ustedes no se dan cuenta, pero están sentados frente a Trump. En el momento del atentado, en el momento que este profesor de Torrance, California, dispara fuera del evento, es más, le pega a un agente del pecho, pero el agente tenía un chaleco antibala. Ustedes, si te voy a enviar el video, se paran inmediatamente, están comiendo frente a Trump, se paran inmediatamente y lo cubren al presidente. Es más, lo cubren al presidente, no necesariamente la tienen que cubrir a la esposa, Melania Trump. Y si tú te das cuenta, hay 2 o 3 agentes que se botan hacia el escenario inmediatamente. Después de eso, salen más agentes de atrás. No sé si los ves uniformados completamente, ya con otro tipo de armas de calibre, ¿no? Esta gente está atrás del escenario, lista para cualquier cosa. Se demora en salir el presidente, como tú dices, más de 10 segundos, porque él pide, espera, wait a minute, dice él. Y esto es algo que nos han enseñado, y tú tienes que sacar al VIP, lo tienes que sacar a la fuerza. Pero Trump es un hombre que hemos visto que tiene mucha fuerza y les dijo, wait a minute. Él quería ver qué estaba pasando. Y eso fue lo que sucedió, pero los agentes actuaron muy bien. Es más, Trump lo menciona y los felicita. Ciertamente, Javier Manrique, eso revisaremos más adelante. La otra inquietud es, ¿qué medidas adicionales deberían tomarse? Por ejemplo, el presidente Trump habló de que por eso se requiere un salón con seguridades especiales que está construyendo en la Casa Blanca. Insinuó que en estos actos deben estar todos ellos frente a una gran protección de vidrio, por supuesto resistente a ese tipo de balas. Está por llegarse a un extremo de distanciamiento y alejamiento enorme que minimicen las posibilidades de un atentado, aunque desde luego los riesgos nunca desaparezcan. Carlos, referente a tu segunda pregunta sobre cortinas de seguridad, ¿qué otras medidas de seguridad se pueden tomar para este tipo de eventos? Es difícil. En la inauguración o cuando el presidente hace el juramento, por ejemplo, ahí tú no te das cuenta, eso es al aire libre, pero hay una cortina muy grande, como tú dices, transparente, antibala, y el presidente está protegido porque está al aire libre. Y lo pueden disparar, se lo puede disparar desde muy lejos. En eventos más cerrados como en este hotel, es mucho más difícil, y se supone que ya hacen el screening, ya tienen a la gente previamente chequeada, porque son invitados, por lo general, gente conocida. Es difícil, por eso es que el trabajo del Servicio Secreto Americano y de todas las fuerzas especiales que cuidan a presidentes en todas partes del mundo, cuando están en público, es tan difícil. La seguridad falló. No lo creo, no creo que falló, repito. Hay videos en que se demuestra el tiroteo fue fuera del escenario, fue fuera del evento, fue fuera del lugar. Entonces, distanciar al presidente o distanciar a estos políticos o inclusive a artistas, distanciarlos con mallas, vidrios antibala, te quita un poco esa intimidad, te quita un poco ese acercamiento hacia esta clase de gente, este tipo de personajes, y eso no quieres. Ellos quieren demostrar que son como uno, ¿no? Entonces, es difícil, y ahí más que nada es la habilidad de los servicios y de los expertos en seguridad, los guardaespaldas y servicios secretos americanos de los diferentes países cuidando a estos VIP, lo cual es muy difícil. Desde Europa, mil gracias, Javier Manrique. Cuando volvamos, también desde allá, pero en este caso desde Italia, César Paz, ecuatoriano que fue agente del FBI, sobre sus impresiones respecto a este mismo tema, siendo el otro especialista en la materia. Y van a ver ustedes el video del agresor cuando entra corriendo al salón inmediatamente afuera de donde estaba transcurriendo la cena con los corresponsales extranjeros en la Casa Blanca, mejor dicho, con los corresponsales de prensa en la Casa Blanca, cena que es una tradición en los Estados Unidos que atendía o la cual concurría por primera vez Donald Trump. Pónganle mucha atención que vamos a repetir 3 veces en cámara lenta la forma en que entra el individuo corriendo. Y ustedes van a notar ciertos detalles allí. El cuarto intento de asesinar a Trump, aunque el delincuente estaba lejos de causar daño, deja al menos 2 lecciones. Los líderes que conmueven provocan también los peores instintos de sus enemigos, y conseguir la máxima protección no impide ser vulnerable, pero sí aleja del contacto personal.
medimos el progreso de un país, podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, con más del 80% de su población viviendo en ciudades. Abordar este rápido crecimiento urbano requiere enfoques innovadores en materia de vivienda, y el proyecto Mundo Ambienza de Ecuador es un claro ejemplo de lo que se puede lograr mediante alianzas sólidas y una ambición compartida. Estamos abordando este reto con soluciones sostenibles y escalables. Durante su visita a Ecuador, Miljan Gutovich pudo comprobar de primera mano el impacto de Mundo Ambienza en Guayaquil, desarrollado por nuestro socio Ambienza. Se trata del mayor proyecto de vivienda asequible de América Latina que utiliza hormigón EcoPact de bajas emisiones de carbono para construir de forma sostenible viviendas para 180,000 personas. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala, integrando cada año miles de familias y consolidándose como una nueva centralidad urbana en el país. Ambienza y Holcim, construyendo juntos ciudades más sostenibles, resilientes e innovadoras. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, en Extreme, Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Ambas cableras y todas las del país salen por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más por radio, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM para Manabí. La Bonita, el centro del país, también 89.3 FM para Riobamba, Chimborazo, por supuesto, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Pongan mucha atención al video del agresor que entra corriendo en el pasillo de afuera, de donde transcurría la cena que había empezado, ya habían servido la ensalada de paso. Miren, primero lo van a ver en tiempo real, la velocidad a la que el individuo entra. Fíjense en la pantalla, de izquierda a derecha, viene del fondo, le dispara al agente que está allí, reacciona tan rápido el del servicio secreto que acusa el dolor y enseguida saca su arma, se arrodilla y comienza a disparar. Ahora, en cámara lenta, fíjense cómo viene desde un pasillo en donde en el fondo no había ningún filtro, ningún cordón, nada. Noten en la parte inferior izquierda de su pantalla, otra vez lo vamos a repetir, como hay un solo miembro del servicio secreto viendo en esa dirección, que lo apunta y sin embargo no le dispara, al parecer no lo abate. Debió haberlo hecho desde que lo vio entrando sospechosamente en esa actitud corriendo. Yo no sé si distinguió el arma o no. Vamos a repetir esto en cámara lenta una vez más. Y noten cómo el resto de los del servicio secreto que están allí están viendo todos hacia un solo sentido, la parte derecha de su pantalla. Cuando la recomendación, más aún si habían cerca de 8 o 10, ahí es que estén viendo en direcciones distintas. Si seguramente hacían eso, posiblemente evitaban que el individuo llegue más allá de esa zona. Una vez más, bueno, ya pusimos 3 veces la cámara lenta. Entonces,
Ahí, para los entendidos en la materia, yo no soy nada de eso, sí he consultado, hubo las fallas que mencioné. César Paz, está usted en Italia. Gracias por atendernos. Cordial saludo. Primero, ¿cuál es su impresión general de los hechos que han trascendido hasta hoy? ¿Hay fallas de seguridad que se puedan detectar allí? Es decir, lo del registro del hotel, debieron haberse visto los antecedentes de todos los que estaban por la ceremonia que iba a haber allí. ¿Cómo así se permitió armas de uno de los huéspedes? ¿Se debió haber cercado, como veíamos hace un rato, el sitio antes de ese primer filtro? ¿O debió haber habido, suele haber ahí una cinta, una banda, una cadena de separación? ¿Se debió haber reaccionado a tiempo, como acabamos de chequear? De los hechos trascendidos, ¿cuál es su impresión? Carlos, gracias por la invitación y saludos a todos. En primer lugar, lo que se me viene a la mente es en cuanto a las posibles fallas que las autoridades, incluyendo a la policía local y al servicio secreto, hayan tenido durante la noche del atentado en contra de oficiales de gobierno de esta administración del presidente Trump. Lo primero que se me viene a la mente es cómo es posible que este individuo haya tenido acceso a un cuarto, a un closet, a un área donde él pudo ensamblar el arma con la que él atacó a los invitados esta noche, o al segundo anillo de seguridad del presidente. Pienso que el resto del plan funcionó. Por ese motivo, los miembros del servicio secreto llevan chalecos antibalas. Uno de ellos fue disparado, el chaleco funcionó. No pudo pasar del segundo anillo de seguridad porque los agentes del servicio secreto hicieron su trabajo. ¿Cómo es que él llegó a ese hotel? Bueno, fácilmente. Cualquier persona puede entrar a cualquier hotel. Las armas de fuego pueden ser ensambladas dentro del hotel, se las pueden esconder y se las puede llevar. Eso no es algo imposible de hacer. César, no deja de llamar la atención que un solo hombre, peor tan rústico e impreparado, como se ve que estaba dispuesto inclusive a morir, porque no creo que, ya analizaremos luego su perfil brevemente, en lo talentoso que dicen que es, y profesor y académico y todo, creían que él pudiera salir eso. Es más, luego declaró que no le importaban las consecuencias y antes había mandado un manifiesto a su familia, 10 minutos antes, diciendo lo que iba a hacer. Pero, ¿por qué pone un solo hombre tan rupestre, tan básico, en peligro todo un sistema de seguridad así? Y es inevitable que los jefes de Estado se expongan a este tipo de atentados mientras tengan ese nivel de contacto o exposición con sus lectores, sus audiencias o sus periodistas. Ahora, jefes de Estado, miembros del gobierno, no solamente del gobierno estadounidense, pero de otros gobiernos también, son blancos de personas como esta, personas que han sido radicalizadas, terroristas o personas que sencillamente no están de acuerdo con la política de X administración. Son blancos de este tipo de individuos, son blancos movibles porque no están en un lugar que es completamente seguro y no hay plan operativo que sea 100% seguro. Siempre van a haber falencias. ¿Por qué? Porque hay demasiadas partes móviles alrededor de un grupo que está cubriendo o que está protegiendo a un dignatario. Hay muchas partes móviles alrededor. Gracias, César Paz, por atendernos desde Italia, de paso. Qué bucólico paisaje. Ahora, poco tiempo después de ocurrido esto, se reveló la identidad del sujeto que venía de California. Había ido desde Los Ángeles, entrega a Chicago y luego desde allí a Washington. Vea cómo lo puso en su cuenta el periodista Eduardo Menoni, a propósito de que encontró la ficha, que es esta, en la cual aparece el sujeto Alan Cole como teacher, dice, profesor de Torrance, California, como donante de $25 a esa campaña.
a la de Kamala Harris, de modo que evidentemente era una tendencia contraria. Parece afroamericano. Y lo otro, esta fue la foto que publicó Donald Trump pocos minutos después del atentado, del intento de atentado del delincuente, quien había sido arrebatada su camisa y dejado casi en paños menores para ver si portaba otro tipo de armas. De hecho, tenía algunos cuchillos y también un rifle. Bueno, cuando volvamos, proseguiremos este examen con una curiosa declaración que hizo Caroline Leavitt, que estaba encinta y estaba en la cena antes de la reunión. Para quienes saben inglés, pónganle mucha atención a una frase. There are going to be some shots fired. Van a haber algunos disparos que se lancen, pero lo dice como broma. Some shots fired. Al referirse al tipo de discurso que usualmente suele ser una colección de chistes que iba a dar Trump. Luego, la declaración de Trump evaluando la reacción del servicio secreto. Y conversaremos con Stephanie Macías sobre este tipo de atentados que son ya una constante en la política norteamericana. El cuarto intento de asesinar a Trump, aunque el delincuente estaba lejos de causar daño, deja al menos dos lecciones. Los líderes que conmueven provocan también los peores instintos de sus enemigos, y conseguir la máxima protección no impide ser vulnerable, pero sí aleja del contacto personal. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Me recetaste Ozempic y de repente yo veo que no me funciona. ¿Cómo sería el siguiente paso? Si ya entraste, obviamente, si entraste tenés que haber tenido exámenes, te hicimos el eco abdominal aquí, entonces descartamos cualquier cosa, entonces entraste Ozempic, ¿verdad? Muchos pacientes y miles de personas tal vez que me están escuchando les ha pasado que no les funciona. ¿Qué es no funcionar? No se ve pérdida de peso, el paciente se siente igual, doctora tengo hambre, doctora no tengo saciedad, llevo semanas medicándome y no hay efecto. Lo bueno aquí es que nosotros vemos al paciente semanalmente, entonces cada semana tenemos una retroalimentación del paciente. Al verlo semanalmente puedo tomar decisiones de, ok, segunda semana si el paciente me sigue igual, hay que cambiarle la droga. O sea, sí hemos tenido 1.000.000 casos de pacientes que se están medicando, están en protocolo y vienen, doctora no me está funcionando, hay que escarbar, o sea, ver qué está pasando con el paciente en casa. Puede ser que no esté tomando suficiente agua, no está haciendo la dieta. ¿Cómo nos damos cuenta que no está haciendo la dieta? Aquí pinchamos el dedo, vemos glucosa, a veces hacemos ecos abdominales, entonces vemos que hay estreñimiento, está llena de gases, el paciente no está haciendo las cosas de acuerdo al protocolo que tenemos aquí, entonces eso puede ser que haga que el paciente no vea efectos y que a nivel de sus hábitos no haya cambios. Entonces, claro, no dormir, su estrés está alto, no hace ejercicio, no me hace una dieta hiperproteica, no va a haber ningún cambio aunque lo medique con todas las drogas habidas y por haber. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Imagina comprar todas tus marcas favoritas y que además te acerquen a tu próximo viaje. Con Happy Time de Pharmacies es posible. Hasta el 30 de abril triplicas tus puntos en las marcas participantes. Y además duplicas tus millas en la Tampa. Sí, por 400 puntos más $16 recibes... Con más recompensas, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente.
OnePlus revisa este programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en Canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, salvo Zapping, ahí es 121. El periódico digital, sí, que ahora es canal de YouTube digital. Ecuador en vivo lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi, también al día siguiente, pero a partir de las 6:30 de la mañana. Y desde hace 3 meses estamos en Ecotel TV para sus medios convencionales digitales en Loja. Escuchen la declaración de Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, bromeando sobre lo que venía y acertando, pero en el sentido figurado. Ella dijo, "There are going to be some shots fired." He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. Como oyeron, la frase exacta fue, "There are going to be some shots fired tonight." El periodista le decía que sé que parte del discurso lo hizo usted y ella no toma crédito por eso. Ahora, al presidente Donald Trump le preguntaron en la conferencia de prensa que dio poco después del atentado o el intento, el conato, del delito cometido en todo caso, si estaba conforme con la reacción del servicio secreto. Y dijo categóricamente que sí, los felicitó. Are you concerned about U.S. Secret Service protection ability? We saw several of the detainees take minutes to be escorted out of the room. No, they acted very quickly. No, I was very impressed by Secret Service. I mean, I'm the one, and Mark Wayne, you would agree with that, I think. Absolutely. I'm the one that would complain. You don't have to complain for me. I would be complaining. I'd be up here right now saying they didn't do their job. Oh, believe me, because, you know, it's my life. And I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. But when you're impactful, they go after you. When you're not impactful, they leave you alone. Actuaron muy temprano, dijo, actuaron muy rápido y estoy muy contento con eso. Yo soy el que debería estar preocupado por este tema porque, sin duda, dijo Trump, la vida de quien está en peligro es la mía. Stephanie Macías es una conocedora y estudiosa del sistema electoral y político de los Estados Unidos, estratega de comunicación y manejo de crisis. Y a propósito de eso, Stephanie, gracias por conectarse. Hablemos de las circunstancias históricas de este asunto. ¿Qué factores pueden hacer que Donald Trump sea el que vaya por el 4º atentado en su contra? Es el tercer presidente en la época contemporánea, después del asesinato de Kennedy en noviembre 22 del 62-63. Ya no estoy muy seguro, 63 creo, del año, pero sí de la fecha. Fue noviembre 22, Dallas, Texas. Bueno, 4 atentados ha tenido Trump. Aquí el famoso de la bala que le robó la oreja, un tipo escondido tras un matorral en un campo de golf, este que acaba de pasar, y uno más, si no me equivoco, fue en Las Vegas. ¿Qué circunstancias respecto a la polarización de Estados Unidos, al discurso radical de Trump, a los tiempos que se vive actualmente, pueden explicar esto? Hola Carlos, cuando vemos una figura como Donald Trump enfrentar múltiples intentos de atentado, la pregunta no es solo los factores, es qué está pasando hoy, sino qué se repite en la historia de Estados Unidos. Porque esto no es un fenómeno nuevo. En Estados Unidos ha tenido ciclos donde emergen movimientos radicales internos, como fue el Black Panther y otras expresiones más recientes. Pero lo que sí refleja son tensiones sociales más profundas, raciales, políticas, económicas, pero la más importante hoy es que el patrón ha cambiado. Hoy la mayoría de atentados no son responsabilidad de organizaciones estructuradas, responden individuos, los que son los llamados Lonely Wolf, actores solitarios que no están formalmente vinculados a ningún tipo de organización, pero que están inmersos en la polarización, discursos extremos, sobreexposición digital. Y eso cambia totalmente la lógica de seguridad, porque ante el riesgo antes podías infiltrar, monitorear, desarticular las organizaciones. Hoy el riesgo está en personas que no están en el radar y hasta que actúan. Pero el verdadero desafío, y eso es
sumamos un contexto de alta polarización política donde las narrativas se vuelven cada vez más confrontativas. El resultado es un ecosistema que puede detonar hasta este tipo de eventos. No es necesariamente una conspiración organizada, es algo más complejo. Es un entorno que produce individuos dispuestos a actuar por su propia cuenta. Y ahí está el punto clave. El problema ya no es seguridad. Es de clima político, de la narrativa, de cómo se construye el conflicto dentro de una sociedad. Porque cuando la radicalización se vuelve individual, el riesgo deja de ser visible. Y cuando el riesgo es invisible, es mucho más difícil de contener. Por eso, no solo es un factor, es una realidad. En esta nueva realidad digital, donde hay una polarización y una exacerbación de pasiones. Y eso es lo que estamos viendo hoy, Carlos. Stephanie, lo otro es que los líderes, no solo Trump, se resisten a la distancia o al aislamiento, que significaría aumentar los niveles de seguridad para disminuir la posibilidad de atentados. Inevitablemente ese será el camino y podemos, guardando las diferencias, de extrapolar esto al Ecuador, donde también se vive una polarización, en Colombia, la región donde se ha exacerbado la polarización, y anticipar que esto va a cambiar o debe cambiar la forma de hacer política, esa del contacto personal, del territorio del que tanto se habla siempre. Carlos, creo que la pregunta aborda una de las grandes consultas de hoy, seguridad versus política. En la práctica, los líderes se resisten a aislarse porque su capital político se construye en el contacto directo, en el territorio, en la cercanía con la gente. Pero ya vimos lo que pasó en Colombia. Cuando la violencia se vuelve estructural y esa lógica cambia inevitablemente. De hecho, en Colombia durante años vivió bajo una amenaza constante contra sus líderes políticos. Incluso figuras como Álvaro Uribe enfrentaron múltiples atentados y amenazas terroristas, lo que obligaron a transformar su esquema de seguridad y su forma de hacer política. ¿Qué implicó? Menos espontaneidad, más control, más distancia, más filtros, más agendas de avanzada sin compartir con la gente. Y eso redefine de alguna manera la relación con la ciudadanía. Y eso es clave, porque el riesgo es alto, la política deja de ser tan abierta, es más estructurada, es más fría. Y ahora si lo llevamos esto a lo que estábamos hablando de Estados Unidos, o incluso en países como el nuestro, donde estamos viendo niveles importantes de polarización y la tendencia y este riesgo aumenta, los líderes van a tener que aceptar mayor aislamiento. No es una decisión ideológica, es una decisión operativa. Porque la alternativa es exponerse, y ahí es una consecuencia importante. ¿Va a cambiar la forma de hacer política? Sí. El contacto directo, las caminatas, los mítines, los eventos abiertos, todo empieza a reducirse o volverse mucho más controlado. Y eso tiene un impacto, porque la política moderna se ha construido precisamente en la cercanía, en estar cerca, el contacto directo. Y viendo el tema de seguridad, esa transición de forma política y las lecciones que tenemos en Colombia, cuando la violencia entra en el sistema, la política no desaparece, pero se transforma. Y esa transformación pesa inevitablemente por mayor distancia entre el líder y la gente. Impresionante, clara y contundente, Stephanie Macías. Cuando volvamos, ¿la seguridad de Noboa qué? En función de un solo video, Abuelo de Pájaro, vamos a examinar cómo se procede respecto al presidente y no pormenorizo más otros videos o muestras, no solo porque no es mi especialidad, sino porque no quisiera despertar suspicacias y peor resultar como Caroline Leavitt respecto a las constantes amenazas que tiene nuestro jefe de Estado. Y que felizmente ella lo reconoció ante la revista Semana, como les dije al principio del programa, por lo menos de 2 o 3 atentados desmontados contra él. Y alguna alusión indirecta, eso sí, había hecho referencia antes en un par de entrevistas. Junto con eso, la opinión de John Garaycoa, de Max Security. El cuarto intento de asesinar a Trump, aunque el delincuente estaba lejos de causar daño, deja al menos 2 lecciones. Los líderes que conmueven provocan también los peores instintos de sus enemigos, y conseguir la máxima protección no impide ser vulnerable, pero sí aleja del contacto personal.
comprar todas tus marcas favoritas y que además te acerquen a tu próximo viaje. Con Happy Time de Pharmacy es posible. Hasta el 30 de abril triplicas tus puntos en las marcas participantes. Y además duplicas tus millas en la Tampa. Sí, por 400 puntos más $16 recibes... Con más recompensas, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone gran cantidad de hogares de ecuatorianos en Estados Unidos porque son en la mayoría los suscriptores de esa cablera, cerca de 18,000, 20,000 todas las noches. También en España por Hispasat, en el Ecuador, Galápagos y 22 provincias más. Una cablera de Colombia, otra de Perú, en general 5 países en Latinoamérica, 148 cableras en total. Vean o veamos detenidamente este video de una reciente actividad pública del presidente Noboa para notar algunas falencias o debilidades según quienes conocen la materia. Es posible que lo reproduzca 2 veces. Veamos la primera del video. Ya se ve que hay una colcha antibalas atrás de él, pero no está exactamente atrás de él. ¿Ya? Está atrás de un elemento de las Fuerzas Armadas que está circulando con él. No es posible captar si tiene un chaleco antibalas bajo su camisa. Se usa algo que se llama una chaquetilla, que es el equivalente a eso, con una capacidad de proteger de balas, pero no de alto calibre. Tampoco hay una sensación respecto a francotiradores o en los edificios altos cercanos, si hay gente controlando allí el acceso a él. Como ven, en las partes en donde él es muy vulnerable, cercano, directo, no se puede apreciar que exista peligro inminente porque no es un acto masivo, pero en otros, en cambio, se ha habido cuando va a actos públicos en coliseos, por ejemplo. Cuando concurre recién a un acto enorme que hubo en el sur de Quito, en general, en una serie de circunstancias, el jefe de Estado ecuatoriano es muy vulnerable, muy accesible, porque quiere ser muy humano, abraza, tiene contacto personal, habla con la gente. Y ya hemos visto, a Trump le sucedió una vez que uno de los que quisieron dispararle se le acercó con la idea de que le firme un autógrafo y lo que quería era, y trató de quitarle su Glock a la gente que estaba al lado y con eso disparar. En otros casos, han intentado un cuchillo por la cercanía hacerlo. Bueno, ya vimos lo que pasó en la campaña de Colombia hace pocos meses con Miguel Uribe. Y la otra cosa, se suele contratar a gente inexperta, en ese caso jóvenes sicarios. Ya vieron quienes asesinaron a Fernando Villavicencio, que no tenían mayor experiencia en la materia, aunque tenían algunas corvinas, como decimos en mi tierra, a su haber, para ejecutar semejante asesinato. Y en el caso de Trump, este profesor de California, es como él dijo, y lo acaba de mencionar Stephanie Macías, un lonely wolf. Eso significa en español un lobo solitario, un tipo que por su propia iniciativa decidió que iba a eliminar a los colaboradores de Trump porque representan una amenaza para los Estados Unidos, sus creencias, sus ideas, etc. Las motivaciones están por averiguarse. Dicho eso, le pregunto a John Garaycoa, licenciado en criminología, máximo ejecutivo de una de las empresas más establecidas en seguridad, más de 30 años, Max Security. Una inquietud principal. Vistas las lecciones que hemos reseñado en este programa sobre lo que podría aprenderse el atentado contra Trump y otros casos similares, el hecho de que recién en una entrevista hace semana el presidente del Ecuador recordó que ha logrado evitar 2 o 3 atentados, de lo que usted conoce en general sobre protección de personas, de seguridad privada, también presidencial, ¿qué precauciones adicionales recomendaría que deben tomarse? Hola Carlos, es fundamental señalar
que la seguridad presidencial siempre va a ser un campo muy complejo y de mucho aprendizaje permanentemente en cada una de las circunstancias. Refiriéndonos exactamente al caso último del presunto atentado en contra de Donald Trump, que obviamente existieron varios círculos de seguridad y no se llegó obviamente hasta el objetivo. Partimos del hecho de que la conducta humana no tiene techo y el gran sistema de seguridad, el gran número de personas, de armamento, de tecnología, eso no amedranta al hombre que quiere causar un daño. Muchas veces he tenido casos donde quieren un gran arma, un gran fusil o un gran dispositivo visual y cree que eso va a amedrentar al delincuente. Desde ese punto de vista estamos equivocados. Entonces, posiblemente, ¿qué es lo que falló en el sistema? Tal vez el primer círculo de seguridad donde no se hizo un buen control de armas, porque se dice que el hombre entró armado y con más de un arma inclusive. Entonces, ¿dónde estuvo el filtro de seguridad para la detección oportuna de personas con armas? De allí, personas que pudieron haber estado hospedados, como también se dice, han estado hospedados en el sitio. Tenían que haber evacuado completamente el sitio para saber quiénes quedan hospedados. Y si han estado hospedados, pues o no pueden salir de la habitación, y si salen de la habitación no pueden entrar, y si van a entrar tienen que ser acompañados totalmente por un escolta porque se trata de una persona desconocida. Entonces, los protocolos de seguridad hay que cumplirse de manera estricta, practicarlos sabiendo que el malhechor, el que quiera hacer el daño, se va a inventar de una y mil cosas sin importar inclusive una situación en contra de su propia integridad, como efectivamente ya lo ha vivido los Estados Unidos. Qué importantes consideraciones de quienes saben y entienden en esta materia. Y luego está por verse cuántas modificaciones de acá y allá esto va a generar. Cuando volvamos, lo que respondió Donald Trump cuando le preguntaron por qué sigue arriesgando su vida, aunque él ya había definido antes esta profesión como de las más peligrosas del mundo, admitiendo que él nunca se imaginó que el asunto sería tan grave. Y mis conclusiones preliminares sobre esta materia. El cuarto intento de asesinar a Trump, aunque el delincuente estaba lejos de causar daño, deja al menos dos lecciones. Los líderes que conmueven provocan también los peores instintos de sus enemigos, y conseguir la máxima protección no impide ser vulnerable, pero sí aleja del contacto personal. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Me recetaste Ozempic y de repente yo veo que no me funciona. ¿Cómo sería el siguiente paso? Si ya entraste, obviamente, si entraste tenés que haber tenido exámenes, te hicimos el eco abdominal aquí, entonces descartamos cualquier cosa. Entonces entraste Ozempic, ¿verdad? Muchos pacientes y miles de personas tal vez que me están escuchando les ha pasado que no les funciona. ¿Qué es no funcionar? No se ve pérdida de peso, el paciente se siente igual, doctora tengo hambre, doctora no tengo saciedad, llevo semanas medicándome y no hay efecto. Lo bueno aquí es que nosotros vemos al paciente semanalmente, entonces cada semana tenemos una retroalimentación del paciente. Al verlo semanalmente puedo tomar decisiones de, ok, segunda semana si el paciente me sigue igual, hay que cambiarle la droga. O sea, sí hemos tenido 1.000.000 casos de pacientes que se están medicando, están en protocolo y vienen, doctora no me está funcionando, hay que escarbar, o sea, ver qué está pasando con el paciente en casa. Puede ser que no esté tomando suficiente agua, no está haciendo la dieta. ¿Cómo nos damos cuenta que no está haciendo la dieta? Aquí pinchamos el dedo, vemos glucosa, a veces hacemos ecos abdominales, entonces vemos que hay estreñimiento, está llena de gases,
el paciente no está haciendo las cosas de acuerdo al protocolo que tenemos aquí, entonces eso puede ser que haga que el paciente no vea efectos y que a nivel de sus hábitos no haya cambios. Entonces, claro, no dormir, su estrés está alto, no hace ejercicio, no me hace una dieta hiperproteica, no va a haber ningún cambio aunque lo medique con todas las drogas habidas y por haber. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión especial. Lo hace a las 21 horas. Y grabamos Vera a su manera en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Le preguntaron a Donald Trump una cuestión crucial, unos periodistas en la conferencia de prensa que dio una hora después del atentado. ¿Para qué quiere vivir? Believe me, because, you know, it's my life, and I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. But when you're impactful, they go after you. When you're not impactful, they leave you alone. Quiero vivir porque quiero ser a este país grande. Cuando eres alguien impactante, indudablemente estas van a ser las consecuencias, dijo él. Bueno, los resultados preliminares del análisis es que siguen existiendo debilidades en lo que llaman control de perímetros por parte del servicio secreto, que falta su coordinación mayor entre las distintas agencias de seguridad, FBI, servicio secreto, por ejemplo, para solo mencionar dos, que tampoco hay suficiente inteligencia sobre la seguimiento o la filtración o la indagación de amenazas, el espionaje, en definitiva, que resulta muy complicado proteger a Trump cuando está en espacios que no son construidos para ese tipo de arquitectura y que por lo tanto cada vez será más recomendable que actúe solo en espacios que puedan controlar. Imagínense lo complicado. Por último, ha cambiado la naturaleza de las amenazas y de la violencia política, como destacaba hace un rato Stephanie Macías. Ya no es un único patrón ideológico ni de violencia aquel que está atrás de este tipo de atentados. En lo político, esto puede generar diversas consecuencias. Que los rivales moderen su discurso, que Trump radicalice el suyo. La respuesta de Obama sobre esto fue realmente mezquina, realmente pobre, ponía en duda que eso haya ocurrido con su archienemigo o rival, lo cual demuestra al extremo que se puede llegar por este tipo de cosas en los Estados Unidos. Sobre la incidencia en lo personal, Trump consolida su imagen de ser un sobreviviente y deja clara la circunstancia de que estará cada vez más en riesgo de muerte. Lo que está es en riesgo de perder las próximas elecciones intermedias si no hace algunas rectificaciones vitales en su gestión y en su administración que este incidente por ahora olvida, pero que él no puede postergar. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hasta el 30 de abril triplica tus puntos en las marcas participantes. Y además duplica tus millas en la Tampa. Sí, por 400 puntos más $16 recibes con más recompensas. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies.